7:38 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar sobre la educación sexual integral, específicamente en qué edades de la niñez y la adolescencia debemos abordar esos temas y de qué manera. Y es por eso que a esta hora nos acompaña la enfermera Karen Rincón, quien además es coordinadora de proyectos de la Cruz Roja y que siempre ha estado aquí pues como una invitada muy especial de nosotros para hablar de estos temas de salud. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Bueno, ¿qué tan importante, enfermera, es hablar sobre la sexualidad en estas tempranas edades, en donde de pronto los niños aún no han tenido contacto con ningún tipo de información, o otros ya están explorando de pronto información que le ha llegado por los amigos o que ha recibido en internet? Claro que sí. La encuesta demográfica en salud, que hace 10 años no se realizaba aquí en Colombia, nos demuestra que la educación integral en salud empieza en los colegios, ¿sí? Parte de los maestros. Y adicional nos muestra unas edades de inicio de la primera relación sexual. Dice que las mujeres están iniciando relaciones sexuales a los 16 años y los hombres a los 17. Tenemos tanta información a través de las redes sociales que frente a la sexualidad tenemos más desinformación, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque toda la educación integral en salud no solamente implica que tú conozcas tu cuerpo, sino cómo la identidad de género, el placer, la sexualidad involucran todos los lazos afectivos y emocionales, ¿sí? De todo el ser humano. Prevenimos embarazos no deseados y lo más importante que nos muestra esta encuesta es toda la prevención frente a las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes saben que nosotros hemos tenido ya brotes de VIH-Sida en nuestro país. Bien, Karen, buenos días. Le quiero preguntar también sobre esta encuesta porque, digamos, en regiones apartadas en donde se ven más dificultades o en qué zonas del país, dentro de qué población. Hablamos de que está básicamente en la población más vulnerable del país, como la Orinoquía, en donde tenemos mucha dificultad al acceso de la información, especialmente en los centros educativos, ¿sí? El inicio de relaciones sexuales, como les decía, 16, 17 años. Y básicamente nos vamos a centrar en la población de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos mucho índice tanto de inmigración, como nos afectó a nosotros la migración, índices de embarazos no deseados. Nosotros en varias ocasiones hemos hablado del acceso a la información a través de estas nuevas plataformas. Las redes sociales pues han inundado de un montón de noticias, pero también de contenido gráfico. ¿Cómo reaccionar ante un niño que pronto ya ha estado expuesto a este tipo de contenido de índole sexual? La UNESCO a nosotros nos facilita mucho material frente a la educación integral en salud. En la página de la UNESCO ustedes pueden encontrar todo el currículo para la educación integral de la salud, donde vienen diferentes módulos en donde nos explican a nosotros el conocimiento físico, emocional y social que implica la educación en salud por etapas, ¿sí? Por eso es importante también que podamos tener acceso a la salud y ahí cuando tú entras a las páginas de internet de la UNESCO, de acuerdo a la edad que tiene el niño y de acuerdo al conocimiento en sexualidad que ella tenga, tú puedes encontrar la facilidad de cómo tú abordar al menor, ¿sí? De educarlo en lo físico, en lo emocional, darle orientación sexual y cómo va a influir cómo tú te sientes en tu sexualidad al trato con los demás. Enfermera, pero yo sé que usted nos refiere a este contenido que está especializado, que está hecho por personas que saben cómo actuar en estos casos, pero ¿cuál es la primera actitud que debemos asumir los adultos al momento de enfrentarnos a una situación como esta? Una madre de familia, una profesora, un cuidador, se encuentra con que ese menor ya tuvo acceso a alguno de estos contenidos. ¿Qué debemos hacer, digamos, en una primera etapa para poder abordar una conversación con ese niño antes de hablar de todos estos temas técnicos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, nosotros como padres de familia y como el primer contacto que tenemos con los menores, debemos conocer muy bien, primero, qué es la sexualidad para yo poderlo abordar, ¿cierto? Y buscar las herramientas necesarias. No es tan fácil
no hay un libreto al cual nosotros podamos aferrarnos como padres de familia para nosotros abordar estos temas, ya que depende del conocimiento que tenga el menor. Si el menor ha tenido bastante acercamiento con sus redes sociales, viene con dudas o preguntas, lo primero que tú debes hacer es acercarte a un profesional, alguien que conozca el tema, para tú poder abordar cada una de las situaciones que se presentan con los menores. Claro, lo que pasa es que a veces, Aníbal, uno asustado, de pronto la tía, la abuela, estas generaciones anteriores de pronto reaccionan mal o se sienten generar un bloqueo o un regaño. Claro. Y me refería más a eso. Listo. No debemos estigmatizar la sexualidad. Estigmatizar la sexualidad va mucho más allá de un regaño. No debemos con los menores llamar las cosas como son. ¿Sí? Karen, pero ahí le quiero hacer una pregunta también y poco que nos oriente. De pronto muchas personas están viendo en este momento el programa en diferentes partes de la ciudad o bueno, del país o incluso del mundo. Los que están lejos de Bogotá, pues de pronto tienen que tener acceso a internet para podernos ver. Pero aquí en Bogotá hay unas zonas en donde ni siquiera hay acceso a internet, en donde ni siquiera tienen esa posibilidad de acudir, sí, de pronto al profesor de la escuela, al profesor de la esquina o alguien. Pero ¿cómo se puede abordar este tema desde la infancia para que los padres empiecen ya a inculcarle este tipo de cosas? Y en algunos puntos valores, pero en algunos otros temas puede ser como temas de seguridad, porque incluso los niños más pequeños son vulnerados por los vecinos. Hemos visto aquí, damos noticias que muchas veces se da que son los familiares cercanos los que agreden a estos menores en todo este tema de la sexualidad. Ya cuando están más grandecitos de pronto lo hacen, ya están un poquito más conscientes, pero ya cuando están muy chiquitos, ahí cómo es el tema, cómo se aborda. Claro que sí. Primero, la parte física, lo que les decía, debemos nombrar las cosas como son, debemos enseñarle a los menores cuáles son las partes del cuerpo, ¿sí? Cuáles son aquellos lugares en los que solamente tú vas a poderte conocer, tú solamente te vas a poder tocar. Debemos enseñarle a los menores que no todo el mundo que se nos acerca, como nos decían nuestros papás, no todo el que nos hable el desconocido le vamos a contestar, ¿sí? Debemos también ser muy intuitivos y los niños son muy gráficos. Enseñarles a ellos a través de los juegos y especialmente de colorear quién se acerca, cómo te han tocado, cómo te sientes, cómo te hablan. Eso es una parte muy importante. Ellos hablan mucho, ellos cuentan todo. Ganarse la confianza de los menores en este aspecto es muy clave. Y lo que les digo, lo que nos ha funcionado en educación sexual son los cuentos y el dibujo con los menores. Explicarles a ellos de manera muy gráfica qué se toca, qué no se toca, hasta dónde vamos nosotros a llegar frente a tu cuerpo y cómo tú te sientes. ¿Y qué se toca y qué no se toca por parte de quién? Claro que sí, así es. Muchas madres de pronto se preguntan cuál es la edad correcta para empezar a hablar de estos temas, pero es que sexualidad no es explícitamente sexo en tempranas edades. Se pueden empezar a abordar algunos temas desde qué edad y qué tipo de conversaciones se tienen. Se puede abordar desde que el niño ya te comience a hablar, ¿sí? Sexualidad, lo que tú decías, no solamente es el sexo, es el placer, es el conocimiento que tú tienes sobre ti mismo, tu cuerpo. Por eso es importante que cuando nosotros les estamos enseñando los números, las vocales, también les enseñemos a ellos todas las partes del cuerpo, ¿sí? Para que ellos entiendan de qué le estamos hablando. Ellos escuchan todo lo que nosotros también hablamos como adultos, ellos son muy receptivos. Y cuando nosotros también nombramos las cosas por su nombre, también va a ayudar a ellos a todo ese conocimiento físico. Una edad específica, nosotros, y la encuesta demográfica nos dice que a partir de los 3 años los niños ya tienen muy bien su conocimiento frente a las partes del cuerpo. ¿Y cómo decir? Porque en algunos casos de pronto le da a uno pena, ya a uno como padre de familia, a otro no, es que esto se llama así, esta cosita y esta cosita así, y esto es para esto y esto es para esto, para cuando esté grande, pero por ahora no. Ahí cómo se puede abordar ese tema. Mira, las cosas como son. Nosotros debemos perder el miedo cultural a nombrar el pene, la vagina, ¿sí? De la mariposa, la ovejita. La cosita, no. El cosito. Exacto, no. Las cosas como son y van desde nosotros también. Que nosotros como adultos tengamos la capacidad de reconocer esa sexualidad como también ese conocimiento y ese lazo afectivo que yo voy a generar con los demás. Es que a los 3 años tú no le vas a decir a un niño
más allá de la funcionalidad de su cuerpo biológicamente hablando, que con esa parte de su cuerpo va a poder establecer relaciones sexuales con otros cuando en esa edad él no requiere esa información. No. Es más de que, por ejemplo, en el caso de las niñas, sus pechos, sus senos son su territorio y son ellas quienes pueden bañarse, ponerse crema, pero no vamos a hablar ni de estimulación, ni de ningún tipo de prácticas sexuales en esas tempranas edades, ¿es correcto? No lo vamos a hablar y son datos, hay que darlos. La primera relación sexual en todo el país a partir de los 16 años. ¿Sí? ¿16? 16 años, nos dice la encuesta demográfica en salud. Esa es una edad desde los 14 en adelante donde nosotros ya podemos entrar a hablar sobre el tema del placer y específicamente el sexo. ¿Sí? Antes de los 14 años, lo que tú necesitas saber, cómo funciona tu cuerpo, qué partes de tu cuerpo no se tocan y qué va a pasar si una persona que no está dentro de tu círculo social o es un familiar toca esas partes de tu cuerpo. Y cuando, por ejemplo, menos de 14 años llegan, no sé, por decir, llega la niña o el niño, ay, en el colegio mi amiguito me dijo que esto era así y esto era así, y entonces ahí que, y el papá dice, no, pero esto es después de los 14 y este tiene 11, ahí ¿qué le digo? Sesgarnos a una edad por una encuesta y por unos números es muy difícil, es como todo en salud. No todos los cuerpos son iguales, no todo el sistema inmune reacciona igual. Si el niño a temprana edad te llega con una información del colegio, llega con una información de las redes sociales, abórdalo, sin miedo. Okay. Porque entre más miedo vean desde los padres de familia, van a dudar muchísimo más de la información que tú le entregues. Normal, así hablarle. Y le estás generando, también el niño lo que va a hacer es buscar esa información en sus amigos, claro, en las redes sociales, en los profesores, ¿sí? La confianza parte del hogar. No le podemos, frente a educación sexual, lo que les decía, hay tanta información que al final hay muchísima desinformación. No podemos seguir entregando esta educación sexual a los colegios. Parte de nosotros como padres de familia que nos empoderemos en el ejercicio de la confianza con los menores. Pues es Karen Rincón, coordinadora de proyectos de la Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros en este espacio hablando de estos temas tan importantes. A ustedes muchísimas gracias. Karen, muchísimas gracias. Buen día.